Buenos Aires, llegó tarde anoche. Igual fue como digo, en San Juan cenamos tarde, a diferencia de Buenos Aires, podés encontrar lugares ahí. Se queda en San Juan, se queda en San Juan, se va a Barreal, lindo lugar a elegir. En cuanto al contenido, hoy vamos a ver diseño impositivo, incentivo y respuesta del comportamiento. Como les decía hace un par de clases atrás, esta es la última clase teórica para el segundo semestre, tenemos pensado diseñar talleres de aplicación práctica de las 6 clases que hemos tenido con el equipo de Finanzas Públicas. Así que sin mucha más introducción, voy con Santiago para que se presente un poco más y nos cuente lo que ha venido a traer para nosotros hoy y mañana, que son los últimos 2 días. Muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción y por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, primera vez en la provincia. Ahí ya les buchonearon, me queda un par de días. Así que bueno, nada, me toca la última parte del curso. Yo soy economista, soy profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y soy el director del CEFIP, el Centro de Estudios en Finanzas Públicas. Todos los profes que han venido a lo largo del curso forman parte del CEFIP. Así que bueno, nada, en un sentido amplio estudiamos temas de finanzas públicas, que básicamente es lo que hemos venido a capacitar o a conversar con ustedes. Le decía entonces me toca el último bloque. Entre hoy y mañana vamos a estar hablando de, sobre todo, cuestiones de diseño impositivo. Y en base al diseño, cómo los distintos actores, los jugadores, los contribuyentes, los individuos, las empresas, reaccionan a ese diseño. Bien. No sé cómo es la dinámica del curso de la reunión, no tengo ningún problema de que me interrumpan y demás. Van a ver que tengo un montón de gráficos. En general, en la actualidad, digamos, la proliferación de grandes cantidades de datos han un poco cambiado la forma en la cual no solo damos clases, sino en la cual hacemos investigación. Así que van a ver que uso un montón de gráficos como para tratar de digamos, bajar un poco qué es lo que encontramos desde el punto de vista de la investigación. Déjenme entonces comenzar esta clase con lo más básico. ¿Qué es lo más básico? La definición de economía. Repasemos entonces qué es la definición de economía. Bueno, la tienen ahí arriba. La economía estudia la forma en la que se administran los recursos escasos para producir bienes y servicios. ¿Qué es lo más importante de esa frase que tienen ahí? ¿Cuál es la palabra clave? Escasos. La palabra más importante de economía, y ya la tenemos desde nuestra definición. Sin el concepto de escasez no hay nada que tenga sentido. Bien, entonces la palabra más importante es escasez. El ejemplo más claro de la escasez, imagino que todos ustedes lo habrán dicho en algún momento, me gustaría que el día tenga N millones de horas, pero lamentablemente tiene 24. Bien, entonces ya desde el tiempo es escaso. Ni hablar cualquier otro recurso que uno podría pensar. Bien, entonces esta ciencia se trata de cómo administrar de forma eficiente recursos que son escasos. Y de nuevo, la escasez va a ser la clave a la hora en la cual los consumidores toman sus decisiones, tienen recursos escasos, un cierto nivel de ingreso. Aún Messi tiene un tope de ingreso, no tiene todo el ingreso. Las empresas toman decisiones de producción, minimizando costos porque tienen recursos escasos, si no producirían cualquier cosa, total los recursos son infinitos. Bien, uno decide cuándo empezar a trabajar, cuándo empezar a estudiar en base a los recursos que tiene, etc. Bien, entonces la palabra escasez va a ser clave y es clave en economía. Bien. La economía además tiene dos ramas, una rama más macro que estudia los agregados económicos, PBI, inflación, etc. Es generalmente la que ustedes ven en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás. Quizá un poco los más raros estudiamos un poco o nos dedicamos a la micro, digamos, ¿no? Un poco a entender la conducta de las actividades de aquellas unidades económicas más chiquitas, ¿bien? Familias, individuos, contribuyentes, empresas, etc.
Y lo que le da sentido entonces a esta rama de la economía es lo que le decía recién, esta escasez de los recursos, y ahí es donde van a aparecer disyuntivas o alternativas distintas. En este sentido, va a haber tres conceptos que me gustaría que tengan en mente de nuevo a lo largo de la charla de hoy y la de mañana. El primero lo anticipábamos en la introducción o en la definición de la disciplina, el concepto de escasez. Los recursos son finitos, el más obvio es el tiempo, pero hay todos los recursos infinitos. Segundo punto es el costo de oportunidad. Ustedes cuando están acá están dejando de hacer otras cosas. Tiene un costo estar acá. Su jefe probablemente le está mandando mensajes, te falta esto, te falta esto otro, se olvidaron de llevar a los chicos al colegio, lo llevó otra persona, etc. A veces ese costo es difícil de visualizarlo, pero como el tiempo es uno, hay un costo de oportunidad de elegir la opción que elijo, la que estoy haciendo. En economía es súper importante, entonces escasez, costo de oportunidad, de nuevo, que es el valor del bien o del servicio al que se renuncia por estar acá. Dejo de dormir, dejo de estudiar, dejo de trabajar, etc. Concepto súper importante en la economía. Y el tercer punto, que lo vamos a ver al final de esta clase, sobre todo mañana, es esta noción o este concepto de eficiencia. ¿Bien? ¿A qué nos referimos de eficiencia? Es en un mundo de escasez, donde los recursos son finitos, donde los recursos son limitados. El concepto de eficiencia lo que nos va a decir es, bueno, cómo asignar de la mejor manera posible estos recursos que son escasos. Bien, imaginen que tenemos un solo celular, bueno, ¿qué hacemos con el celular? Sacamos fotos, ponemos música, se lo damos a uno, se lo damos a otro, etc. ¿Cómo asignamos de la manera más eficiente? Y eficiencia, lo tienen ahí en el último punto, vamos a decir que una economía es eficiente cuando no es posible mejorar el bienestar de un agente sin empeorar el de otro. Ahí estamos en una situación eficiente. Entonces, les decía que el concepto de escasez lo que trae asociado es esta disyuntiva. Bien, veamos tres ejemplos o tres situaciones distintas. Esto se estudia en un curso de microeconomía básico. Por ejemplo, en el caso de los consumidores tienen ingresos limitados. Ahí está el concepto de escasez. Y tienen que elegir, dadas sus preferencias, distintos bienes y servicios que van a consumir y enfrentan distintos precios. Compro este plan de internet, este plan de wifi, compro más gimnasio, menos gimnasio, etc. Esto lo estudiamos en la teoría del consumidor. Pero luego la clave es que tienen ingresos limitados. Si uno pasa, por ejemplo, a las decisiones que tiene que tomar un trabajador, una disyuntiva, bueno, ¿cuándo empezar a trabajar? ¿Se forma más, se forma menos, se estudia, no estudia? Empiezo a trabajar a los 18, a los 19, a los 15, a los 20. Y una vez dentro del mercado laboral, ¿cuántas horas trabajo? Trabajo todos los días, trabajo los fines de semana, etc. Piensen esto en un mundo de escasez. Lo mismo en las empresas. ¿Qué bienes produzco? ¿Cuánto? ¿Con qué recursos? Si no hubiese escasez, todo eso es trivial. Me compro todos los hornos que quiero, hago las cantidades de panes que el gas me lo regalan, etc. Ahora, cuando el concepto de escasez está dando vuelta, todas estas disyuntivas que estudiamos y que los chicos estudian en la carrera de grado se vuelven relevantes. ¿Qué bienes consumo? ¿Cuándo entro al mercado laboral? ¿Cuánto trabajo? ¿Qué produzco? ¿Cómo lo hago? Etc. ¿Por qué hice esta breve introducción? Les hablé de economía, les hablé de la microeconomía. Bueno, ahora vamos a lo que vamos a charlar estos 2 días, de la economía pública. La economía pública es el término moderno, si se quiere, de finanzas públicas. Las finanzas públicas es un término medio antiguo. En la actualidad se usa este término de economía pública. Public economics es el término en inglés. Por ahí viene algún término perdido en las filminas en inglés. Y esto se ve que gran parte de la literatura está en inglés, así que les pido disculpas si se me pasó por ahí alguna palabra. Les decía entonces, vamos a la economía. Nos enfocamos en una rama micro y en particular dentro de la micro, que es un choclo de cosas grande, vamos a estar trabajando o a conversar estos 2 días acerca de economía pública o economía del sector público.
que en un sentido amplio básicamente estudia el rol del Estado en la economía. ¿Bien? Todos ustedes trabajan en el sector público, así que más o menos tienen idea de lo que estoy hablando. El Estado es clave en la vida de todos nosotros. Ahí tienen 3 puntos. El primero es, bueno, el Estado es el que setea las reglas del juego, ¿no? El marco regulatorio, para que los jugadores, contribuyentes, empresas, familias, tomen decisiones. ¿Bien? Primer punto. Segundo punto, el Estado es quien diseña y colecta impuestos. Las economías más desarrolladas, esto es entre 30 y 50% del PBI, es un peso importante en la economía. Vamos a ver que hay heterogeneidades entre distintos tipos de países. Y el último punto, el Estado recauda ¿para qué? Bueno, financia bienes públicos, pero además Estado social, digamos, ¿no? Educación, sistema de previsión social, salud, seguro de desempleo, programa de transferencia a individuos de bajos recursos, etc. ¿Bien? Entonces, partimos de la economía, vamos a la micro, cómo estas unidades individuales o agentes económicos interactúan, pero en particular nos vamos a enfocar en este tema de economía pública, que de nuevo en un sentido amplio estudia el rol del Estado en la economía, y ahí van 3 como marcos grandes en donde el Estado de nuevo interviene, interactúa en la vida económica de esa gente. ¿Por qué es un campo interesante? Bueno, por varias razones. Quizá la primera, que es relevante. Se trata en definitiva de mejorar el bienestar de las personas, se trata de tener un buen gobierno y en definitiva de nuevo de afectar o mejorar el bienestar de millones de personas. Por eso este campo de finanzas públicas o en la actualidad economía pública a priori suena como un campo de estudio relevante. Desde el punto de vista meramente de investigación, esto le va a interesar menos a ustedes, pero se los cuento, con la economía pública está en la frontera de la microeconomía aplicada, y lo divertido es que combina cosas de la teoría y de la práctica. Y le voy a mostrar ahora en un par de filminas que el uso de la Big Data, esta revolución de los datos, que supongo que lo deben ver en los portales, en las redes sociales, etc., bueno, ha cambiado un poco el paradigma del tipo de preguntas que podemos responder. Y con eso desafiar distintos modelos, etc. Entonces es bien disruptivo el rol de esta Big Data. Y último punto, para aquellos que nos dedicamos a las finanzas públicas, un poco combina habilidades dentro de esta bolsa grande de que es economía. Digamos, tiene un poco de econometría, tiene un poco de economía laboral, tiene un poco de organización industrial, economía de comportamiento, en fin, tiene un poquito de distintas disciplinas, por eso lo vuelve un campo relevante. Este campo, les decía, de economía pública, hace unos años era meramente teórico y hoy en la actualidad es básicamente práctico. ¿Bien? Y esto en gran parte se debe, les adelantaba recién, a la disponibilidad de los datos. Gran parte de estos big datos, o muchos de los datos interesantes que utilizamos para hacer investigación y por ende recomendaciones de política, contribuir al debate, etc., es data administrativa. La data administrativa generalmente es generada por distintos organismos estatales. Por ejemplo, rentas. Renta, ¿no? ¿Estoy bien con el nombre? Sí, rentas. Tienen, las declaraciones juradas de ingreso bruto de todos los contribuyentes de la provincia. Para los que hacemos investigación, eso es oro en polvo. ¿Bien? Ahora, no es tan común que rentas le pasen los datos a investigadores, etc. Pero está bueno, porque si nosotros queremos tener mejores rentas, necesitamos entender cómo la gente se comporta. Si no, no tenemos ni idea. Y hago la aclaración, además, que a los investigadores no nos interesa saber si es fulano, Rodrigo, Gustavo, etc. Todo tiene que ser anonimizado. ¿Bien? Pero ahí hay un potencial enorme para hacer investigación y por ende para entender cómo es el diseño, cómo se comportan los individuos, cómo reaccionan a ese diseño, etc. Entonces, la data administrativa, que hace 50 años no existía, pero que empezó gracias a la tecnología, hay registros, digamos,
donde uno puede seguir a un contribuyente en el tiempo. El año pasado declaró y facturó esto, el anterior esto, etc. Está en este sector. Todo eso de nuevo ha, si se quiere, revolucionado la disciplina. Una muestra de ello es la cantidad de gráficos que uno utiliza. Esto básicamente cuando uno hace investigación, pero lo puede aplicar a cualquier cosa, redes sociales y demás. En 1980 se utilizaba muy pocos gráficos, incluso para explicar un punto bien sencillo. Y hoy se utilizan casi 2 veces más la cantidad de gráficos. Este es en documentos de trabajo publicados en revistas académicas, pero vale en un sentido amplio, digamos, ¿no? Que esta explosión de los datos se traslada a una revolución de los gráficos, si se quiere, y de las visualizaciones. Ustedes van a ver que no sé, si uno entra a un portal de un diario, no sé, La Nación, Clarín, o lo que sea, todos tienen, digamos, o invierten mucho en visualización, porque uno puede comunicar de una manera muy sencilla y a un público bien algo, un mensaje por ahí que de otra forma es complicado. ¿Bien? Les decía entonces la importancia de estos datos administrativos, que supongo ya se habrán hecho una idea de lo que son. De nuevo, dijimos el concepto de, por ejemplo, los datos que maneja rentas en la provincia. En general estos tipos de datos tienen 3 ventajas. En primer lugar es que, digamos, cubren a la población entera, al menos la población registrada, digamos, ¿no? El negocio que no está registrado obviamente no está en rentas, pero dentro del universo formal todo debería estar en la base de datos de rentas. Bien, punto número 1. Punto número 2, en general estos datos tienen una estructura que se llama longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Es que uno puede seguir a un contribuyente en el tiempo. El periodo fiscal 2017, 2018, 2019, 2020, etc. Vuelvo a aclarar, no piensen que uno quiere apuntar con el dedo a un nombre. No, digamos, uno quiere entender cómo reaccionan, pero sin apuntar a nombres. Digamos, ¿no? Acá no hay ni violar ningún secreto estadístico, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que hay información súper valiosa que puede ser utilizada para mejorar la toma de decisiones. Bien, a eso es a lo que voy. Tercer punto. Es que esta data administrativa que cubre al universo, al menos el universo registrado, el universo formal, y que además nos permite seguir individuos o contribuyentes o empresas en el tiempo, muchas veces también se puede combinar entre fuentes. Por ejemplo, si yo tengo el QUIL o el QUIT o el DNI, yo puedo combinar los registros impositivos con la base del Ministerio de Salud de la Nación y mortalidad. Entonces puedo ver si los que tienen más ingresos se mueren antes, se mueren después, etc. La correlación entre esperanza de vida e ingresos. Pero medirlo bien, ¿no? Decir, bueno, a mí me parece que no. O sea, yo tengo los ingresos de ARCA, tengo el DNI de esa persona y hay una base de datos del Ministerio de Salud que te dice fulano de tal, con DNI tal, murió en tal fecha. Se puede cruzar. Tengo el DNI de un lado y el DNI del otro. Tuco. Y a partir de ahí uno puede hacer un montón de cosas. Bien, pensar en el diseño del sistema previsional, etc. ¿Sí? Entonces, Big Data o revolución de los datos, datos administrativos. También hay datos que genera el sector privado que son súper interesantes. Piensen, por ejemplo, en plataformas como Uber o Airbnb o portales de alquiler de inmuebles, Inmobúsqueda, Zonaprop, etc. Ahí tienen casi como el sueño de todo economista, porque tienen oferta de un lado y demanda del otro. Tienen precios, tienen información del inmueble, metros cuadrados, ubicación, etc. Si tú en sus cabezas hace 20 o 30 años, todo eso no existía. De nuevo, para responder preguntas interesantes y pensar, en este caso no son interesantes los impuestos, digamos, pero uno puede pensar o responder un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, el sector privado también genera un montón de datos que son útiles y que contribuyen de nuevo a esta revolución que se ha generado en el campo de la economía pública y que ha transformado la investigación empírica. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, hoy podemos utilizar Scanner Data. ¿Vieron cuando uno va a un supermercado y le escanean el producto? Bueno, ahí de nuevo, ahí tienen P y tienen Q, tienen precios y tienen cantidades. Es un poco como el sueño del economista también, digamos, ¿no? Que uno puede medir, por ejemplo,
¿Qué pasa cuando uno saca el IVA? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con las cantidades? La gente compra más, compra menos. ¿El precio cambia? ¿Quién se apodera de esa reducción del IVA? ¿O quién no se apodera? ¿Bien? Estos datos administrativos, así como recién les mostraba que cada vez se usan más gráficos, esto es un paréntesis de la gente que hace investigación, pero además cada vez se usan más datos administrativos. Entonces, invito a ustedes que compartan con los investigadores de San Juan o con quien ustedes sean, bajo las medidas de seguridad. Esto lo hacen casi todos los países del mundo. Obviamente hay que buscar mecanismos en el cual se respete el secreto estadístico, etc. Pero cada vez más común. Y uno no solamente para publicar papers en revistas académicas y demás, sino para contribuir al debate. ¿Bien? Porque muchas veces lo que uno piensa en la práctica se da totalmente lo contrario. ¿Sí? Bien. Los que hacemos investigación muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿tiene algún valor hacer investigación? ¿O es solamente porque, bueno, publico, mando en una revista y qué sé yo, ¿quién le importa? Mi mamá, mi tío, mi amigo. Bueno, en general la investigación, además de publicar en las revistas y tener antecedentes o lo que sea, el primer punto sirve para rendir cuentas, un poco para evaluar el funcionamiento o el rol del Estado en general. Entonces muchas veces la investigación ayuda a eso, pero además a veces ayuda a tomar decisiones de política, bien basadas en la investigación. Déjenme entonces contarle de manera muy resumida un experimento que hicieron en Brasil, donde tomaron 2.150 municipios y algunos de ellos lo que hicieron fue capacitar a sus alcaldes o a sus intendentes. Algunos de ellos los capacitaron en resultados de una investigación. Le dijeron, mirá, si usted envía cartas a sus contribuyentes, los contribuyentes van a pagar más de este impuesto, entonces, bueno, considérelo. ¿Qué pasó entonces a aquellos alcaldes o aquellos intendentes a los cuales se los capacitó en este tema? Tuvieron 10 puntos porcentuales, una mayor probabilidad de que esa política efectivamente se implemente. ¿Qué quiero decir con esto? No, es que la investigación, además de publicar en la academia, etc., puede ser un motor para mejorar las decisiones de política. ¿Bien? Muy bien. Exactamente. Vamos con 3 preguntas disparadoras. Primera pregunta es, ¿qué peso ustedes creen que tenían los impuestos sobre el PBI hace 150 años? 1880, final del siglo XIX, en los países desarrollados. Algo ya dije. ¿Qué valor creen que toma este número en la actualidad? Y si creen que hay alguna diferencia entre países. ¿Tienen alguna idea de cuál era el peso del PBI, de los impuestos sobre el PBI, si tuviesen que adivinar? 1880 o 1900 o 1910. Y en la actualidad, ¿tienen alguna idea? Países como Francia, Estados Unidos. Bueno, en 1880, más o menos el ratio impuestos PBI era 10%. Esto empieza a crecer entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, algo así como 25-30. Ahora les voy a mostrar un gráfico. Y después pega otro salto para estabilizarse en promedio en 33. Argentina debe andar medio por ahí. Obviamente, este 33 es un promedio. Hay distintos niveles. Países como Estados Unidos, que tienen un ratio de impuestos PBI alrededor de 25, impuestos medios como Alemania del 35, o estados de bienestar más desarrollados. El caso francés, por ejemplo, es un caso emblemático. Entonces, vamos al gráfico, me resulta más divertido. En eje horizontal medimos tiempo, esto es 1860, esto 2020. Está bueno analizar las series largas, porque en general estas cosas
tardan en materializarse, no es que se mueven de un día al otro. Entonces, cuando uno analiza 100, 150 años, toma noción o toma una mejor perspectiva de cómo las cosas mueven, digamos, ¿no? Lo mismo si uno quisiese analizar cuestiones poblacionales, ¿no? Tasa de fertilidad, esperanza de vida, etc. O sea, son cosas que no cambian de un año al otro. ¿Bien? Entonces, tomar una noción de largo plazo ayuda un montón. Entonces, como les decía, fíjense que está el principio de la Primera Guerra Mundial, básicamente el ratio de impuestos PBI es 10%, y claro, a partir de ahí se empiezan a desarrollar todos los sistemas, todos los seguros, básicamente. Seguro de salud, sistemas previsionales, etc. Acá estamos hablando de Suecia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Estos impuestos sobre el PBI lo tienen ahí arriba. Esto es cómo se gasta. Sigo analizando este set de países desarrollados. ¿Por qué? De nuevo, porque les quiero mostrar las perspectivas de largo plazo. Bien, de nuevo, ya parto de 1870, ahí va hasta 2010. Acá es impuestos, acá es gasto. Fíjense que hasta 1910, esa área gris, ¿qué es? Defensa. Claro, mantenimiento general del Estado, Armada, Policía, Justicia, Administración, etc. El Estado era mínimo, bien chiquitito. Como era chiquitito, recaudaba chiquitito, todo chiquitito. Ahora dijimos las guerras, etc. Fíjense, lo verde, que es un peso relevante, es seguro de retiro. Lo rojo es sistema de salud. Lo rojo y lo verde son los dos grandes temas que se vienen, y en parte eso está explicado por la esperanza de vida. Bien, o sea, la gente vive más, pero además hay que mantener los sistemas de salud, que en general son costosos. Bien, y hay una suerte de lo que se llama envejecimiento en la cola de abajo y envejecimiento en la cola de arriba. Envejecimiento en la cola de abajo es que la gente vive más tiempo. Perdón, en la cola de arriba es que la gente vive más tiempo. Envejecimiento en la cola de abajo, ¿se imaginan qué es? Nacen menos. Exactamente, que la gente tiene cada vez menos hijos. Entonces, en términos en inglés es aging at the top y aging at the bottom. La gente cada vez vive más, combinado que con la gente cada vez tiene menos hijos. Para el diseño del sistema previsional, bueno, les dejo que piensen ahí, es una bomba todo eso. Bien, entonces hay que repensar, digamos, ¿no? Las edades jubilatorias y con la cantidad de años de aporte, qué hacemos, cuándo la gente se incorpora al mercado laboral, qué pasa con la formalidad, etc. Bien. Recaudaba poco, gastaba poco. Empieza a gastar más, naturalmente empieza a recaudar más. ¿Qué recaudan estos países? Bueno, esta es un poco la estructura de la recaudación. Impuestos a los ingresos personales. Acá les pongo el nombre en inglés, Personal Income Tax. Impuestos sobre las sociedades, el Corporate Income Tax. Contribuciones a la seguridad social. Impuestos al consumo. Impuestos a la propiedad. Impuestos al comercio exterior. Naturalmente, esta estructura de la recaudación varía entre países y varía en el tiempo. Por ejemplo, a mediados del siglo pasado tenía mucho peso los impuestos al consumo y a la propiedad, estos en países desarrollados, y ahora cada vez más los impuestos personales, ¿no? Las contribuciones a la seguridad social. Déjenme que les muestre dos figuras. Enfóquense en el lado de la izquierda, la figura de la izquierda. Lo que veo acá es PBI, o básicamente nivel de desarrollo, y acá es el ratio impuestos sobre PBI, el mismo indicador que mirábamos recién. Tres sets de países. Los azules, que son los países de desarrollo bajo, pobres. Los del medio, que son las bolitas bordón, no me sale el color. Y los triángulos colorados, rojos, son los países desarrollados. Esto es para un momento en el tiempo, es el ingreso en el año 2000. Entonces, ¿qué ven ahí? ¿Qué pasa con los países desarrollados? Su peso de los impuestos en el PBI es mayor. ¿Ven? Fíjense que los países africanos tienen bajo nivel de PBI, pero también tienen bajo nivel de recaudación. Francia, como veíamos recién, es probablemente uno de los países más desarrollados,
y tiene un peso impositivo sobre el PBI bastante relevante. Eso si miramos un momento del tiempo, eso se le llama corte transversal, que es el titulito que tengo acá arriba. Pero si miramos más en un aspecto de corte longitudinal, y lo que hacemos acá es seguir a 18 países en distintos momentos del tiempo, el mensaje es el mismo. Bien, cuando ese país tenía un bajo nivel de desarrollo, grababa menos o recaudaba menos. Cuando uno mira en otro momento del tiempo, con otro nivel de desarrollo, ese país graba más. Entonces hay un mayor componente impositivo en el PBI, pero además la estructura recaudatoria, cuando uno mira un país desarrollado versus uno en desarrollo, es distinto. En esta figura lo que les muestro es el porcentaje de impuesto trade al comercio. No es un impuesto bueno o deseable, pero ¿qué tiene de bueno el impuesto a los impuestos al comercio exterior? ¿Cuál es la ventaja que tiene? ¿Por qué se implementa? ¿Ustedes creen? La facilidad para recaudar. Exactamente, exactamente. No tengo que desarrollar un sistema impositivo, no tengo que invertir en tecnología impositiva, porque cobrar es muy fácil, básicamente. Bueno, entonces el porcentaje o el peso de los impuestos al comercio exterior y el peso de los impuestos a los ingresos de los individuos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Los colorados, que son los desarrollados, tienen menos en impuestos al comercio exterior y más impuestos a los ingresos. Impuestos a las ganancias. Más impuestos a las ganancias, menos impuestos al comercio exterior. ¿Bien? Bien. Estuvimos hablando de impuestos. Déjenme recapitular un poco. Bueno, ¿qué son los impuestos? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué son las contribuciones a la seguridad social? ¿Son lo mismo? Bueno, lo vamos a ver. ¿Y qué son las tasas? ¿Son impuestos? ¿Son contribuciones a la seguridad social? No. Bueno, los impuestos son pagos obligatorios y no están compensados. ¿Qué hacen los individuos, las empresas, las distintas unidades gubernamentales? Pueden tener distintos tipos de diseños, en realidad el acto que está grabado puede ser distinto. Pueden ser impuestos al consumo, a la producción, impuestos sobre flujos, impuestos sobre stocks. Argentina es un país federal, entonces tenemos impuestos diseñados por distintos niveles administrativos. Tenemos impuestos nacionales, el IVA, impuestos subnacionales provinciales, como ingresos brutos, y después tenemos tasas o impuestos municipales. ¿Bien? Entonces yo les pregunté si las contribuciones a la seguridad social eran impuestos y me dijeron que no. ¿Y cuál es la gran diferencia? Contraprestación. No. Compensación. No, eso es para el caso de las tasas. Para las contribuciones a la seguridad social, la diferencia es que otorgan un derecho a una prestación social futura. Esa es la gran diferencia entre un impuesto y una contribución a la seguridad social. Bien. ¿Cuál es esa prestación social futura? Bueno, puede ser una pensión. Entonces uno hace una contribución para una pensión que va a ser en el futuro. Mañana vamos a ver qué pasa cuando esa contribución, esa pensión, el link es medio difuso. ¿Qué pasa con eso? Porque al final la contribución a la seguridad social tiene más olor a impuesto que otra cosa en el caso argentino, por ejemplo. No hay una claridad entre lo que uno aporta y lo que uno va a recibir, en un sentido amplio. ¿Bien? La definición técnica es esta. Acá es todo un choclo de cosas. ¿Bien? Pero las contribuciones a la seguridad social no son impuestos. Y la diferencia es que otorga el derecho a una prestación social. Para terminar de entender qué es esto de las contribuciones a la seguridad social, uno puede pensar que está el salario neto, después están los aportes que hacen los empleados, todo eso hace al salario bruto. Olvídense de los impuestos a los ingresos, el impuesto a la ganancia, entonces todo eso hace salario bruto. Pero quien los emplea a ustedes, además tiene que pagar contribuciones. Entonces el costo no es este, sino que es todo esto. Bien.
impuestos, contribuciones, tasas. Y ahí sí lo que decía la compañera, las tasas no son impuestos desde un punto de vista técnico, pero la diferencia es que hay una contraprestación por un servicio recibido. En general las tasas son cobradas por gobiernos locales, por municipios. Y por la basura. Exactamente, muy bien. La más conocida, no en todos lados toma el mismo nombre, pero hay matices, es la ABL. ¿De dónde viene ABL? De alumbrado, barrido y limpieza. Esa es la contraprestación que está acompañada de esa tasa. El punto es que los municipios no solamente tienen la tasa ABL, sino que tienen muchas otras tasas. Sí, la tasa por inspección y salubridad e higiene, que se llama TISH, varía también por municipios, porque como decíamos recién, estamos en un país federal, entonces las provincias tienen la potestad de diseñar los impuestos como les cante, y también los municipios, con ciertos matices, pero tienen la potestad de diseñar sus tasas como se les cante. Entonces, en ese como se les cante, cuando uno va, y nosotros trabajamos mucho sobre esto, cuando uno va y recolecta o analiza las ordenanzas, que son las que, digamos, dictan cómo son esas tasas, se pueden encontrar con cualquier cosa, digamos, alícuotas que varían con los gustos de helado en una heladería, literal, y no estoy mintiendo. O sea, la heterogeneidad o la creatividad es extrema en muchos casos. Entonces, bueno, hay toda una discusión acerca de estas tasas. De nuevo, empezó la tasa BL, imagínense un municipio en los 80s, pero hoy actualmente hay una gran cantidad de tasas y un poco la discusión es, bueno, ¿cuál es la contraprestación a la carga? ¿Bien? Porque, por ejemplo, la que vos mencionabas, o la TISH, tiene más color o olor a ingresos brutos municipal. Y ahí no hay ninguna contraprestación acá. Entonces es un impuesto, en definitiva. Esto quizás lo han visto mucho en los medios, sobre todo el año pasado, este año bajó un poquito. Acá les pongo un recorte de un print pant de una nota en el diario La Nación, donde, bueno, por ejemplo, muchas de las tasas a veces se meten en las facturas de electricidad y gas. Y acá esta contribuyente le están cobrando un 14% más. Entonces, bueno, hay toda una discusión, digamos, a nivel subnacional de qué son las tasas, cuáles son las contraprestaciones, etc. Bien, volvamos al diseño de los impuestos. Los impuestos en general tienen dos tipos de diseño. Uno es un diseño específico, es un monto fijo que se paga por unidad. Imagínense una botella de cerveza, la botella antes de impuestos cuesta 100. No le puede poner 10 pesos de impuesto, entonces el precio post impuesto es 100 más 10, es fijo. O un impuesto ad valorem, que es un porcentaje del precio. Por ejemplo, el IVA. Es 21% del precio del bien. Vamos a definir los siguientes conceptos. Van a resultar un poco trivial ahora, pero van a ser importantes en lo que siga de la charla y sobre todo para mañana. Entiendo que para muchos de ustedes esto es conocido, pero es importante repasarlo. Vamos a definir entonces la base imponible, que es el valor sobre el cual se calcula el monto a pagar. ¿Cuál es la base imponible, por ejemplo, del impuesto a los ingresos brutos? Facturación total. La factura. ¿Bien? Muy bien, eso es base imponible. Vamos a decir que en algunos casos existen deducciones, que son los montos que se pueden descontar de la base imponible. ¿Cuál es el monto que se puede descontar, el más famoso que se puede descontar en el impuesto a las ganancias? De las personas físicas. No, que se puede descontar. Los hijos, por ejemplo. Uno puede hacer deducciones por hijos. ¿Bien? Esa es la más conocida, ¿no? Claro. Base imponible, deducciones. Vamos a ver que nada más, esto va a ser importante, hay umbrales o segmentos. Hay un impuesto muy conocido, nacional, el régimen simplificado, que tiene categorías, el monotributo. Entonces hay umbrales que te hacen pasar de una categoría a la otra. Hay distintos segmentos. Me saltearme el último.
Vamos a definir además qué son los agentes de recaudación. Esto supongo que es conocido por ustedes. Son organismos encargados de recolectar y diseñar estos impuestos. ARCA, ex AFIP a nivel nacional, rentas a nivel provincias. En La Plata, el organismo, yo soy de La Plata, el organismo encargado de recolectar las tasas locales es el APR, Agencia Platense de Recaudación. Existen además agentes de retención, esto también se ha discutido bastante los últimos años, que son sujetos o entes que recaudan impuestos en nombre de un organismo estatal. Y además, en esto de repasar terminología relevante, existen impuestos coparticipables, que son aquellos que su uso, que en este caso los recaudaría la nación, pero su uso es compartido con distintos niveles de gobierno. ¿Bien? Estos temas se cubren en toda la literatura de federalismo fiscal. Creo que vino Alberto Porto, si no estoy mal. Alberto es uno de los genios del federalismo fiscal. El federalismo fiscal en Argentina requiere una discusión importante, una rediscusión importante. Déjenme mostrarles una publicación que hicimos el año pasado cuando AFIP dejó de llamarse AFIP y pasó a llamarse ARCA. AFIP o ARCA, de total de impuestos o recursos coparticipables, hay 1.9 que va a la AFIP o a la ARCA. Para pagar sueldos, y recibe más que 12 provincias, básicamente. O sea, es una torta de plata importantísima. ¿Bien? O sea, es como la provincia número 12, básicamente. Primer punto. Segundo punto, un trabajo que hicieron varios colegas ahí en... Sí, como San Juan. La tienen ahí, justo está arriba. El número es igual, literal. Un trabajo que hicieron ahí varios colegas en el CENFIP, mirando, digamos, qué es lo que aporta cada provincia en función de qué es lo que recibe. Bueno, hay varias provincias las que están arriba que son las grandes perdedoras netas, y algunas, muchas que son, si se quiere, las ganadoras netas. O sea, ahí ven el caso, por ejemplo, el caso de Formosa, que recibe casi 9 veces más de lo que aporta. San Juan anda por acá, es uno de los grandes beneficiados, y en algún momento se discute cómo distribuir recursos entre nación y provincia. Bueno, va a haber que ponerse a pensar en serio, digamos. Es un desafío, digamos. Siguiendo por la terminología, ya termino, no se me aburran. Vamos a definir el gasto tributario. ¿Alguno sabe lo que es el gasto tributario? Es lo que deja de recaudar. Exactamente, es lo que el Estado deja de recaudar cuando existen alícuotas o sistemas preferenciales, deducciones, etc. ¿Bien? Según el último dato disponible a nivel nacional, este gasto tributario es casi 2.5% del PIB. Eso es relevante. Y la mitad de ese gasto tributario está explicado por el IVA. ¿Bien? Exenciones especiales que tiene el IVA. Para mostrarles un ejemplo de esto, esto es una nota del año pasado. El gobierno elimina las exenciones del IVA para diarios, revistas y suscriptores digitales. Entonces, no pagaban estos sectores, es decir, formaban parte del gasto tributario, lo que el Estado dejaba de recolectar por la existencia de exenciones, deducciones especiales, etc. Bien. Importantísimo. Hay dos tipos de alícuotas: las alícuotas marginales o las alícuotas medias. Bien. Esto se los cuento porque los incentivos que generan sobre los contribuyentes son distintos. Entonces, veamos la diferencia entre estas dos alícuotas. La alícuota marginal hace referencia a cuánto se paga de impuesto del peso extra que yo gano. Bien, imagínense que yo ganaba 1000 pesos y paso a ganar 1001 peso. ¿Cuánto de ese peso extra que yo pagué lo pago en impuesto? Esa es la alícuota marginal. En el margen, cuando yo gano uno más, ¿cuánto de más tengo que pagar? En ese peso en el margen. Muy distinta a la alícuota media.
que es cuánto pago total, el monto que pago, sobre mi ingreso. La proporción que se paga de ingresos, de impuestos, perdón, relativo al ingreso. La alícuota marginal es en el margen, la alícuota media es como proporción del total. Son dos conceptos distintos y ahora lo vamos a ilustrar en un gráfico como para que ustedes entiendan. Imagínense, por ejemplo, que este es el diseño del impuesto a los ingresos de las personas físicas. El diseño del impuesto a los ingresos de las personas físicas tiene distintos segmentos o tramos. Los valores hoy en día parecen tontos, pero esto es un esquema que existió en algún momento. Entonces, si uno ganaba entre menos de 8.000, la alícuota marginal era 5%. Si uno ganaba entre 8.001 y 12.000, la alícuota era 10% y así sucesivamente. Ahora, imagínense que un individuo gana 50.000 pesos y a ustedes le preguntan que calculen cuánto es el monto que tiene que pagar de impuestos. ¿Cómo harían ese cálculo? ¿Qué harían? Entre el 12 y el Más un importe fijo, más un porcentaje sobre el adicionante de los 50.000. Vamos, muy bien. Alícuota marginal se aplica sobre el peso marginal. Entonces, por los primeros 8.000 que gana este individuo, va a pagar una alícuota del 5%. Por los siguientes, va a pagar 10. Entonces va a pagar 12 menos 8.001 a 10. Yo les propuse en el ejemplo que este individuo ganaba 50. Entonces va a ser 50 menos 12.000 al 15%. Va a tener tres términos el componente. El primero, el segundo y el tercero. Ese va a ser el monto a pagar. Eso es lo que se llama la progresividad del impuesto. Ahí vamos, te adelantaste, muy bien. Ya voy. Creo que me quedan 5 o 6 slides y yo voy. Buenísimo. Monto a pagar. Ahora, ¿cuál es la alícuota marginal de este contribuyente? La marginal, piensen. Este individuo gana 50.000. La marginal es, bueno, ¿qué pasa si pasase a ganar 51.000? ¿Cuánto de ese peso adicional paga de impuestos? Si pasa a ganar 51 en lugar de 50, a ese peso marginal, ¿qué alícuota le va? 15, exactamente. Entonces, la alícuota marginal es 15. La alícuota media, ¿cómo la harían? La alícuota media es el cálculo que nos dijo el compañero al principio, que ¿qué era? Lo repetimos. 8.000 por 0,5, el primer tramo, más el segundo tramo, 12.000 menos 8.001, que me faltó un 1 por 10, más 50.000 menos 12.000 al 0,15. Estos son los tres componentes del monto a pagar. Dijimos que la alícuota marginal era 15. ¿Sí? La alícuota media es la proporción de impuestos que se paga sobre ingreso. Entonces es el cálculo del primera sobre el total. 6.500 sobre 50. Fíjense que la media es 13 y la marginal es 15. Son dos cosas totalmente distintas. La marginal, repito para atrás, si yo gano 50 y paso a ganar 51, a ese peso extra se lo va a grabar al 15%. Pero si estuviese acá y paso de 6.000 a 6.001, es 5. Sí. ¿Sí? Bueno, para atrás una más. La alícuota media es un promedio ponderado de todas las marginales, de todos los tramos que tienen acá. E incluso si no lo grafica, imagínense que acá identificamos ingreso y que acá medimos alícuotas marginal y media. La marginal es una suerte de escalerita que va saltando en los umbrales, y la alícuota media es la que está suavizada, digamos, ¿no? Porque es un promedio ponderado de las anteriores. ¿Sí? ¿Muy chino? ¿No? ¿Bien? Bien.
Además, los esquemas impositivos o el diseño generalmente tienen dos características que uno desearía que la cumplan. Cuando miramos sobre todo cuestiones de equidad, hacemos referencia a equidad en dos dimensiones. Equidad vertical, ¿qué quiere decir esto? Que individuos con distintas capacidades de pago idealmente deberían tributar diferente, punto número 1. Y punto número 2, en el diseño de un esquema tributario deberíamos tener en cuenta no solo la equidad vertical, sino la equidad horizontal. Es decir, que individuos con idénticas capacidades de pago deberían recibir a priori un mismo tratamiento tributario. Veamos un ejemplo de equidad horizontal. Vean ahí, pero creo que hace al punto. Imaginemos un impuesto sobre las ventas y tenemos dos propuestas de diseño distintas. En la primera propuesta nos dice que todo el mundo paga 5%. Uno va a comprar algo, paga 5%. Impuesto sobre las ventas minoristas. Primera alternativa. Segunda alternativa, el diseño es el siguiente. Uno cuando va a pagar, llega al cajero, el cajero tira la moneda. Si hay la misma probabilidad de que saca cara o seca, que a priori sí. Imagínense que los que sacan cara no pagan, y los que sacan seca, o cruz, lo tengo acá, pagan 10%. Entonces, este es un diseño y este es otro diseño. Fíjense que los diseños 1 y 2 recaudan en promedio, van a recaudar lo mismo. Porque si la probabilidad de que salga cara o cruz o cara y seca es la misma, en promedio la recaudación va a ser la misma, el de arriba y de abajo. ¿Sí? Ahora, el 2 es probablemente, o tiene características de equidad horizontal menores, porque puede ser que individuos con la misma capacidad de pago terminen pagando uno 0 y otro 10%. Es medio tonto, pero de nuevo, para que se entienda el punto. Equidad horizontal, equidad vertical. Y acá es lo que decía la compañera. Para entender un poco la equidad vertical es necesario entender un poco estos tres conceptos que les pongo ahí. En primer lugar, cuando un impuesto es proporcional, y acá se vuelve relevante porque era importante definir alícuota media, por más de que era demasiado tecnicismo, pero era importante. Alícuota media, cuando no varía con el nivel de ingreso, el sistema es proporcional, todos pagan lo mismo. 2%, 3%, 4%, etc. Recuerden, déjenme volver, alícuota media es la proporción, ¿ves? Yo pago 6.500, que surge de acá, sobre los 50 que yo gano. Bien, un sistema proporcional, ahí todos pagan 13%. Bien, pero el sistema puede ser progresivo. Cuando la alícuota media crece con el nivel de ingreso, o regresivo cuando la alícuota decrece con el nivel de ingreso. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver cómo estos diseños alternativos afectan los incentivos y por ende el comportamiento de los contribuyentes o individuos. Se vienen un par de gráficos, ahí vamos. En el eje horizontal lo que voy a medir son los ingresos brutos, los ingresos antes de impuestos. Y en el eje vertical los ingresos netos, después de impuestos. Z lo voy a llamar a los ingresos antes de impuestos. Naturalmente Z menos T de Z, después de lo que uno paga impuestos, son el ingreso neto, el ingreso disponible para consumir. Fíjense que acá puse una recta de 45 grados. Si no existiesen impuestos, Z estrella, un valor de referencia, es igual a Z estrella post. ¿Bien? No existen, mis ingresos brutos son iguales a mis ingresos netos, que son lo que yo tengo para consumir. La línea de 45 grados van a ver que es útil para identificar el rol de los impuestos. Ahora imagínense que introducimos con la recta azul un impuesto que tiene una alícuota proporcional. Este es un esquema lineal, todos se enfrentan a la misma alícuota. ¿Cuál es la alícuota? T1. Entonces
Entonces este individuo que antes ganaba Z y se llevaba Z a su casa, va a seguir ganando Z, pero hay T1 por Z, que es lo que va a pagar como proporción de impuesto. ¿Sí? Eje horizontal, repito, antes de impuestos, eje vertical después. La línea de 45 grados está buena porque nos ayuda a identificar el mundo sin impuestos. ¿Bien? Bien. Ahora, los esquemas impositivos tienen discontinuidades, por ejemplo, en la alícuota marginal. Lo que en la literatura técnica se conoce como la presencia de un kink. Salta la alícuota marginal. ¿Dónde? Bueno, fíjense acá. Acá la alícuota marginal salta. Salta de 5 a 10. Esto es recontra común. Por más que parezca algo medio raro, esquemas así, puesto a los ingresos de las personas físicas, hay la discontinuidad en la alícuota marginal. Entonces, luego identificamos a Z, por ejemplo, como los ingresos brutos, los ingresos antes de impuestos. Imagínense que Z es un umbral. ¿Qué es un umbral? Perdón que me quedé medio por atrás. Por ejemplo, 8.000. Es un umbral que determina si pagas 5 o pagas 10. Entonces, si vos ganás hasta el umbral, vas a pagar la alícuota T1, que puede ser 1%. Pero si vos te pasás del umbral, vas a pagar T2, por ejemplo, 3%. Entonces, en el cómputo del monto total a pagar, si vos ganás menos del umbral, vas a pagar la alícuota por lo que ganaste. Pero si vos te pasaste, vas a pagar por el primer tramo T1, y por el excedente que se pasaste vas a pagar T2. El mismo cálculo que hicimos recién todos juntos. Y que esto aplica al impuesto a la ganancia de las personas físicas. Este es el diseño. Teníamos entonces la recta de 45 grados. Con una alícuota única teníamos esta recta. Cuando ponemos una discontinuidad en la alícuota marginal, ¡clan! Se quiebra para adentro. ¿Qué quiere decir que se quiebre para adentro? ¿Qué pasa con los ingresos disponibles? ¿Son mayores o menores? Menores. Fíjense que en el extremo, si esta recta azul estaría así, no importa lo que yo gano, que siempre me llevo lo mismo a mi casa. La alícuota marginal es 100, yo gano 1 y lo pago. ¿Bien? Entonces, un sistema progresivo, esto se va volviendo cada vez más chato, si se quiere. ¿Vale? La pendiente de esto va cayendo. Acá era T1 y acá es T2. Entonces, si yo gano acá, por ejemplo, por esta parte pago una alícuota T1, por la que me excedo pago una alícuota T2. ¿Sí? Bien. Primera pregunta, un poco difícil, pero ahí vamos. Entonces, generalmente las alícuotas marginales, estas que decía yo, que van cambiando, hay discontinuidades. Fíjense que acá van creciendo. ¿Ven? 5, 10, 15, 20, 30. Van creciendo. En términos de gráfico, esto significa que esta azul se va volviendo cada vez más chata, que va teniendo quiebres cada vez más abajo. La pregunta es si creen que las alícuotas marginales siempre crecen a medida que tomamos mayores niveles de ingreso, o pueden imaginar situaciones en las cuales esto no es así. ¿Se les ocurre alguna idea? Bueno, imagínense. En el IVA. No. En el IVA no, por ejemplo. Ah, en IVA no. No. Imagínense las contribuciones a la seguridad social, que ya estemos viendo lo que había, o lo que era, perdón. Imagínense de nuevo que acá medimos ingresos brutos antes de impuestos. Y acá lo que vamos a medir es lo que uno contribuye al sistema. Imagínense que los que ganan menos de Z1, los que ganan poco, son trabajadores formales, pero que en un diseño potencial no van a aportar. Ahora, los que pasan de este umbral van a hacer aportes a los distintos seguros. Por ejemplo, acá en la alícuota de T1. Si vas a ganar más, llegas a T2. Pero ya hay un punto en el cual
los aportes tienen un máximo, un cap. Uno no puede aportar más al sistema. Entonces ahí la alícuota marginal se vuelve cero, básicamente. Entonces va creciendo hasta que se vuelve cero. ¿Por qué? Porque el contribuyente alcanzó el máximo. 45 era antes. Porque vos dijiste más de 1.845.000, ya. Sí, lo que pasa es que eso era el impuesto a los ingresos. Esto es en realidad el CAP aplica generalmente las contribuciones a la seguridad social cuando alcanza el máximo. Claro, la remuneración. La pregunta era un poco guacha en el sentido de que la respuesta generalmente a esta pregunta es sí, uno tendría que pensar que las alícuotas marginales son siempre crecientes y un poco el punto es, bueno, mirá, hay situaciones en las cuales la alícuota marginal puede caer incluso hasta cero. Por ejemplo, en una situación en la cual se alcanzó el máximo de las contribuciones a la seguridad social. Uno ya no aporta 100.000 pesos, 200.000 pesos no aporta más. Entonces, sobre el peso extra que gana, ya no hace ningún aporte. Porque ya llegó al máximo. ¿Se entendió? Sí. Bien. El ejemplo que les acabo de dar era una discontinuidad en la alícuota marginal, pero también existen discontinuidades en la alícuota media. Mismo esquema de recién, Z son los ingresos brutos. Vamos a tener que Z estrella es un umbral. Imagínense que si uno gana hasta Z estrella, lo que va a pagar es F1, que es un cargo fijo, es un monto fijo. Pero que si se pasa ese Z estrella va a pagar F2. ¿Qué impuesto nacional tiene este honor, este diseño? Si uno factura hasta cierto nivel, paga un cargo fijo. Exactamente, muy bien, vamos. Hay una discontinuidad clarísima en la alícuota media. Si uno factura, imagínense que Z estrella es el umbral de la categoría A o la B, no importa. Va a pagar un monto fijo, 10.000 pesos, lo que sea. Ahora, si uno se pasa, va a pagar otro monto fijo. No hay ninguna alícuota ahí. Que salta de manera discontinua. ¿Sí? Veámoslo en un gráfico. Todo igual que recién. Ingresos brutos, ingresos netos, recta de 45, Z estrella, Z estrella. Le meto un esquema de un cargo fijo único. Lo que hace es que mueve esta recta para la derecha, normal. Ahora, si le pongo una discontinuidad a la alícuota media, Z estrella, imagínense acá que es el límite entre la categoría A y la categoría B. Fíjense que acá se quiebra. Porque acá yo pagaba, no sé, el cargo fijo F1, pero me pasé. Entonces ahora tengo que pagar el cargo fijo F2, que es mayor a F1. ¿Sí? Entonces fíjense que acá, del lado izquierdo de Z estrella, un poquito para la izquierda, facturo menos, pero me llevo más a mi casa que el que está un poquito a la derecha. El que está acá a la izquierda se va a llevar esto, pero el que está acá un poquito a la derecha se va a llevar esto. Piensen en términos de diseños, incentivos y comportamiento. Perdón, y este es el cargo fijo sobre el nivel de facturación. Fíjense que esto es la alícuota media literal. Este es el de monotributo. Fíjense que en rojito o en colorado tenemos marcado ahí los umbrales de cada categoría. Y fíjense que, por ejemplo, yo facturo acá y vengo facturando cada vez más, la alícuota media decrece, claramente el cargo fijo está fijo, lo divido por algo más grande, eso cae. ¿Cae hasta cuándo? Hasta cuando me paso. Cuando me paso de categoría, ¡pum!, el cargo fijo salta, por ende la alícuota media salta. Bien. Déjenme mostrarles otra discontinuidad en la alícuota media antes de mostrarles cómo los individuos reaccionan a este diseño. De nuevo, Z son los ingresos brutos. Vamos a tener dos segmentos, de 0 hasta Z estrella, que va a ser 1%. Y si vos te pasás de Z estrella, vas a pagar T2, pero no sobre lo que te pasaste, sino sobre todo lo anterior. Es decir, si yo estoy abajo del umbral, pago Z1. Pero si estoy arriba del umbral, pago Z2 sobre todo, no sobre lo que me pasé, que era antes. ¿Sí?
Generalmente hay un impuesto subnacional que tiene este diseño. Ingresos brutos es muy así. El diseño de ingresos brutos. Generalmente el diseño de ingresos brutos, entre otras cosas, considera el nivel de facturación. Si el contribuyente se pasa de un umbral, pasa de pagar 1 a 2.5, estos son todos ejemplos arbitrarios, paga 2.5 pero no sobre lo que se pasó, sino sobre todo. Son dos diseños totalmente distintos, una sobre la marginal y otra sobre todo. ¿Bien? Vamos entonces al esquema. Antes y después. Lo que te hace entonces acá es cuando vos te pasás del umbral, se quiebra la suerte de restricción presupuestaria porque uno paga T2 sobre todo. No es el KIN como teníamos antes, sino que hay un quiebre. ¿Bien? Ahora, Santiago, qué divertido todo esto, me aburrí mucho con todo esto que me contaste. El punto es que estos diseños generan incentivos. ¿Bien? ¿Qué incentivos creen que genera este diseño que les acabamos de mostrar, o estos diseños? Sí, a facturar bien. Sí. Y ¿En llega dónde? el momento que ¿En dónde? vas a pasar de categoría y dejar. Exactamente, ahí voy, muy bien. Eso se llama planificación. Eso se llama reacción al sistema. Acá no hay gente ni buena ni mala, o sea, dijimos que el Estado seteaba las reglas del juego y la gente juega. ¿Bien? El punto a veces es si las reglas están diseñadas bien o no están diseñadas bien, o hay diseños alternativos. Eso es un poco parte de la discusión. Y ahí más o menos quería llegar con todo esto que les acabo de contar. Entonces, fíjense que en el caso de monotributo, este es el umbral que determina si te pasás de una categoría a otra. Entonces vos tenés que pagar un cargo fijo, como decíamos recién en F1, pero si te pasaste, tenés que pagar F2. Déjenme que les muestre entonces el resultado de un trabajo que hicimos. Imagínense que esta línea vertical roja identifica el famoso Z estrella, el umbral. De pasar de la categoría A a la categoría B, de la C a la D, no importa. Lo que hacemos en esta serie de puntitos azules, accedimos a data administrativa, porque para responder buenas preguntas hay que acceder a buenos datos. La data que tiene, por ejemplo, rentas. Esto es data que nos pasó gente de ARBA, anonimizada y con todas las características que hablamos. Entonces lo que hacemos es, armamos a los contribuyentes, los agrupamos en función de montos facturados. ¿Bien? ¿Cuántos facturaron 360? ¿Cuántos facturaron 361? ¿Cuántos facturaron? Y los identificamos acá. Acá dice cantidad de contribuyentes. ¿Bien? Entonces hay 1200 que facturaron 360, 1200 que facturaron 361, ¿eh? Y así hasta que nos vamos acercando al umbral. ¿Qué ven? Que hay muchos que pagan 399 y mucho menos que pagan 400. Exactamente. ¿Y por qué? Sí, para ellos. La gente reacciona al diseño del sistema. O sea, vos me dijiste que el sistema era así y la gente se comporta así. El famoso me paso de categoría. El me paso de categoría es anecdótico, acá está medido. Hay un exceso de masa acá, esto se va hasta acá arriba, y un faltante de masa acá. La línea verde, esta que está acá, la simulada, es lo que pasaría, en ausencia del esquema. ¿Bien? Los individuos reaccionan al diseño. Y esta es una muestra clara. Esto es mirando uno de los umbrales. Acá les muestro 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fíjense que en todos los umbrales de monotributo la gente banchea, le llamamos nosotros. Bunch, porque es de agrupamiento, viene el término en inglés, ¿sí? ¿Sí? El término más técnico se llama enanismo fiscal. Porque uno viene de una altura y de golpe aparece como un enanito, de este lado, digamos, ¿no? Entonces, esto se da en el umbral de 400, pero también se da en el umbral de 48, de 72, de 96, de 144, de 192, de 240, de 280, se dan todos los umbrales. Y no es nada que nosotros no sabíamos. El punto es que acá lo estamos midiendo bien. Estamos midiendo. O sea, pasamos de la anécdota,
che, ¿qué pasa de categoría? Bueno, pará, vamos a hacer un ejercicio serio. ¿Cuánto es la discontinuidad del monto a pagar? ¿Cuánto es la proporción de gente que reacciona? Ahí podemos estimar una elasticidad, etc. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. No sé si quieren... Sí. Pregunto. Me paso de categoría. Sí. Paso al enanismo que vos estás mencionando ahí. Sí. Es cuando aparece la mujer que tiene el monotributo y empieza a facturar a la mujer. Después aparece el hijo, para no pasarse factura. Perfecto, sí, sí. ¿Y eso? ¿Cómo lo han medido? O sea, si ¿Se incrementa? El punto- la cantidad de contribuyentes? No, sí, el punto es que la persona esta, yo no le había puesto género, pero vos se lo pusiste, el hombre que antes estaba acá, ahora no está más acá porque se queda acá. Sí. Claro. Bueno, ¿Entendés? está bien, pero para porque no a lo mejor- pasarse, empieza a facturar la esposa. Está bien, pero acá lo que estás viendo es que hay muchos que no se quieren pasar. Claro. Después la estrategia puede ser un colega, puede ser la esposa, puede ser... no importa, o sea, Y sí, hay que ver cuánto vale pagar dos categorías contra pasarte a la otra. obviamente. A lo mejor te conviene a vos. Pero por pasarte ahí a la otra y el no colega vas a que está en la quedar oficina al lado, chico, che, vos cuánto facturaste tenés, me lo factura vos. Eso Es sí. muy buena la pregunta. Pagar dos categorías debe ser más caro que pasarte a la otra. Hay que ver si ese conducente está activo. Después el mecanismo es Eso otra cosa. Digamos, esta es... avivada de tu contador. No. Está muy buena la pregunta. Y vuelvo a lo de los datos. O sea, nosotros ahí podemos medir esto. Si nosotros en la base de datos de rentas de San Juan tuviésemos el género del contribuyente, tuviésemos los vínculos familiares, podríamos estudiar de una manera mucho más granular cómo es ese mecanismo. Por eso la importancia de acceder a ese tipo de información y acceder con distintas covariables para que uno pueda caracterizar y ver qué hacen. De nuevo, sin apuntalar, sin fulano, mengano, no, acá a nosotros no nos interesa. Pero ahí también va a influir el valor de la otra cuota que pases a pagar, porque si te mantenés en el primero, vas a pasar a pagar dos cuotas, cuando en el otro vas a seguir pagando una sola. Pero pensar todavía más sencillo, obviamente que después el potencial de mecanismos es infinito. Pero imagínate que vos tenías un colega que estaba acá, Vas a pagar dos categorías. pero vos lo estás pensando de una persona que no estaba registrada y pasa a registrar. Claro, pero así. Pero puede ser mucho más chiquito el ajuste. Claro. Hasta incluso, o sea, puede ser, acá me voy un poco del tema, pero la respuesta puede ser de dos tipos. Una respuesta que ese tipo sea de evasión pura. Es decir, che, facturame vos. Y la actividad se hace, vos haces la consultoría o haces el trabajo que tengas que hacer. Ese es un punto. La otra es, che, mirá, yo en vez de hacerte 3 capítulos de un libro, te hago 2. Entonces, eso es un efecto real del impuesto. Porque hay menos actividad. Claro. Uno es el efecto evasión pura, otro es te factura. Y otro es el efecto sobre la actividad. Che, mirá, yo no me quiero pasar. Entonces en vez de hacerte 3 capítulos o 3 informes o venderte 3 ladrillos, te vendo 2. Entonces eso tiene un efecto sobre la actividad real, se llama. ¿Bien? Entonces uno es el efecto evasión puro y otro es el efecto sobre la evasión, la actividad real. Medir cuáles de los dos están... O sea, ahí hay un poco de todo. Medir cuál de los dos es el que domina, cuál es más importante. Bueno, necesitamos un montón más de información para tratar de entender esta caja negra. Con la evidencia que tenemos y los datos, yo hoy les puedo contar esto, pero me encantaría saber un montón más de cuál es, por ejemplo, la estrategia de evasión. Pero para eso necesito mejor información. ¿Me sigo? La lógica. Ahí te entra a jugar el concepto de la elusión, no evasión. Claro. Exactamente. Claro. ¿Mm? Es distinto. Sí. Porque la elusión vos haces artilugios legales para no pagar el impuesto. En base a la normativa legal vigente. Exactamente. Una evaluación. Son 10 menos 20. No sé si. Yo sigo, pero no sé cómo es. Si seguimos Hasta o. las 10. ¿Hasta las 10? ¿Me aguantan hasta las 10? Bueno, muy bien. Van un par de preguntas. Igual no me quedan muchas filminas. La primera pregunta es: ¿quién efectivamente paga los impuestos? Y ahí el término que usamos es: ¿cuál es la incidencia de un impuesto? Es un término súper importante. ¿Qué queremos decir con incidencia? Es quién está mejor o peor como consecuencia de un impuesto.
¿Y qué sucede, por ejemplo, si al mirar un impuesto miramos un subsidio o una transferencia? La lógica es exactamente igual. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es la incidencia económica? Es básicamente quién está mejor o quién está peor como consecuencia de un impuesto. Imagínense que yo saco el IVA, y demandantes, y para esto el concepto clave es el concepto de elasticidad. ¿Bien? Lo de elasticidad es cuán sensibles son oferentes y demandantes ante cambios en los precios. Eso en definitiva me va a estar ayudando para determinar quién paga el IVA, quién está mejor o peor como consecuencia de un subsidio, etc. ¿Bien? Porque de nuevo, los jugadores van a reaccionar. ¿Bien? ¿Y cuánto van a reaccionar? Bueno, me lo va a decir la elasticidad. Esto básicamente, este es el determinante, digamos, del modelito estándar, si se quiere, de incidencia económica. Naturalmente hay avances como en toda ciencia. Hay un trabajo muy conocido de Raschetti que dice, bueno, sí, las elasticidades son relevantes, pero además lo que importa es la visibilidad. Cuán visible es un impuesto va a determinar cuánto reacciona. Y por ende va a determinar sobre quién recae. Bien, le dije entonces que de qué lado se pone el impuesto, si de la oferta o la demanda, es trivial o no importa para determinar quién se beneficia, quién está mejor o peor como consecuencia del impuesto. Mismo caso de recién, oferta-demanda, esta es la situación original. Ponemos un impuesto, este es el precio que paga el consumidor, este es el precio que paga el vendedor. La diferencia, ¿qué es? Entre el que paga el consumidor y el que recibe el vendedor. El impuesto. ¿Y sobre quién recae, en ese caso, una mayor proporción de la incidencia? Porque nada es 0-1, nada es todo sobre el productor o todo sobre el consumidor en la práctica. En ese ejemplo, ¿sobre quién recae una mayor proporción? El consumidor. Bien, fíjense que el área esta violeta es más grande relativo al área, me mataron, rosita, no sé ni qué color es. Y ahora, esto en realidad, independientemente de cómo yo coloreé acá estas dos áreas, lo podíamos adivinar mirando las pendientes de las curvas. Fíjense que las pendientes de la curva me dan una noción de la sensibilidad, por ende de la elasticidad. Fíjense ahí cómo es la curva de demanda, la azul. Inelástica, insensible. Tiene menos mecanismos para escaparse a este impuesto. Como tiene menos mecanismos para pagarse ese impuesto, y se lo va a tener que comer en la parte. El más inelástico es el que reacciona menos. Por ende, el que absorbe una mayor proporción de la carga. ¿Sí? Fíjense de nuevo que la curva azul está más empinada, tiene una mayor pendiente, por ende es más insensible, por ende tiene una menor elasticidad, y por ende relativo a la oferta, como tiene una menor elasticidad, tiene una mayor carga o incidencia económica del impuesto. ¿Se entendió más o menos el cuentito? Fíjense que si este mismo impuesto, acá lo puse la oferta, pero si yo lo pongo a la demanda, el tamaño de ese cuadrado es exactamente igual. A lo que quiero decir, es irrelevante si lo pongo de un lado o del otro, pero lo que va a importar es la elasticidad. Fíjese que en un caso extremo, cuando este individuo que demanda no tiene oportunidades de reemplazar, no puede reaccionar, se come la carga entera. ¿Bien? En el otro extremo, cuando un individuo es extremadamente elástico, está mirando el precio todo el tiempo, está mirando en el portal si el pasaje de avión y cambia segundo a segundo, bueno, es muy elástico. En esos casos, como la elasticidad de la demanda es muy mayor a la elasticidad de la oferta, bueno, probablemente gran parte de la carga recarga sobre la incidencia económica, la carga de este impuesto recarga sobre la oferta. Este concepto de incidencia, de nuevo, es súper interesante, súper desafiante para pensar y para discutir.
Algo que les quería comentar, que uno escucha mucho en el debate público, muchas veces decimos que las empresas, por ejemplo un restaurante, una fábrica, o las empresas en general, soportan la carga de un impuesto. ¿Bien? Uno lo lee. Pero en realidad, esto es súper importante que lo vean, las empresas no pagan impuestos. Ninguna. Las empresas no están mejor o peor en términos de bienes. Las empresas no tienen bienestar. En todo caso, los factores de producción, los capitalistas, la mano de obra, etc., que trabajan en esa empresa pueden estar mejor o peor como consecuencia del impuesto. Pero uno cuando a veces escucha, bueno, que lo paguen las empresas no pagan nada. Eventualmente puede pagarlo, la incidencia puede caer sobre los trabajadores de esa empresa, sobre los dueños del capital sobre las empresas, o incluso sobre los consumidores que consumen el bien que produce esa empresa. Bien, si yo pongo, por ejemplo, un impuesto a las ganancias de las empresas, las corporaciones, y esa empresa, imagínense un esquema medio raro, pero esa empresa es capaz de aumentar el precio de sus bienes en la misma cuantía de la que aumentó el impuesto, la incidencia del impuesto sobre la empresa es cero, y no solamente sobre la empresa, sino sobre los dueños del capital y sobre los trabajadores, sino que se trasladó completamente a los consumidores. Y eso cuando no hay bienes sustitutos. De nuevo, es un ejemplo extremo, pero el punto es para que piensen. Pero existe, por ejemplo. Vamos a ver algo, creo que tengo para mañana para mostrarles, un caso de cambios en los impuestos a las corporaciones y cómo estos, más o menos la mitad se traslada a los empleados, que a veces, muchas veces pueden ser trabajadores pobres, o lo que sea, digamos. Por eso a veces esto de, bueno, que lo paguen las empresas, no, en primer lugar que las empresas no pagan nada, y en segundo lugar que parte puede ir a los capitalistas o los dueños del capital, parte puede ir a los trabajadores, pero incluso parte puede ir a los consumidores del bien que produce esa empresa. ¿Sí? Bien, ya termino, 5 minutos, me quedan 3-4 filminas. Dos preguntas para motivar y un poco medio transgresoras, pero ¿qué les parece grabar las transacciones informales, grabar a los evasores? En algún momento hace 3 o 4 años se dije, bueno, vamos a grabar a todos los evasores, a todos los informales. ¿Y cómo lo implementarían en la práctica? O sea, esto que yo les digo se discutió y había gente que con cierto rango que lo proponía. Buenísimo, pero si ese evasor, ¿cómo lo vas a ver? Digamos, si vos no lo ves, no lo podés grabar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es que básicamente, cuando uno analiza la historia impositiva y mira 100, 150 años, el Estado puede grabar lo que ve, no puede grabar lo que no ve. Y parte de nuevo, la evolución en el diseño de los impuestos se explica por la capacidad del Estado de observar. ¿Bien? Es imposible grabar lo que uno no ve. Literal. ¿Bien? Punto número 1. Punto número 2. No solo es importante ver, pero sino que además es la capacidad de recolectar el impuesto. Y acá cuando hablamos de los impuestos al comercio exterior, acá el compañero me decía que bueno, en general los países pobres lo aplican porque es fácil de recolectar. Y claro, es literal. O sea, no solo depende de la capacidad de observar, sino de la capacidad de recolectar. ¿Bien? Y en ese sentido, cuando uno mira impuestos pioneros, nuevo de hace 300, 400 años, muchas veces se ponían en la entrada a una ciudad. O sea, si usted no paga, no entra a la ciudad. O para cruzar un puente, si usted no paga, no entra al puente. O para entrar al país, digamos. Al final los impuestos al comercio exterior tienen mucho esa lógica, digamos, ¿no? Entonces, los primeros impuestos se introdujeron en situaciones donde había barreras naturales que hacían que exigir el impuesto y por ende recolectarlo fuese mucho más fácil. Entonces, la capacidad de observar y la capacidad de recolectar son claves en entender y explicar la evolución del diseño en los impuestos. Y en ese sentido, la capacidad de observar, imaginen cómo podría haber sido el diseño de un impuesto hace 330 años. ¿Qué observaba el Estado? ¿O qué no observaba?
Bueno, acá les dejo un ejemplo. Ventanas, ajá. Acá les dejo un ejemplo. Este es se llamó el Window Tax, o el impuesto a las ventanas. Este es un impuesto que se introdujo en 1696. Que asumía que mientras más grande era la casa, más ventanas En el tenías, Reino entonces Unido. tenías más dinero. Ahí voy. Entonces, ¿qué se graba? Bueno, se graba la cantidad de ventanas. ¿Qué les gustaría grabar al que diseñó esto? ¿Qué piensa que les hubiese gustado grabar en su momento? Y la envidia de la casa grande. La riqueza, la riqueza, la riqueza. Los bienes. Pero claro, ¿cómo medían riqueza? Claro. Volvamos para atrás. Depende de la capacidad de observar. Les hubiese encantado observar riqueza a estos hombres, pero no observaban. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pero pará. La ventana es un buen proxy de luminosidad de la casa, de tamaño, es un proxy de riqueza, de estatus, etc. Había uno de la barba que era peor. ¿De qué? De la barba. Ah, mirá, no sabía. Hay ejemplos de todo. Un rey que le gustaba usar barba, entonces todos los Eran barbudos. eran barbudos, entonces el que tenía barba se la podía cuidar, entonces pagaba impuestos. Muy bien. Muy bien. No la sabía. Entonces, ¿qué se graba? La cantidad de ventanas. Yo les veo. En realidad, de nuevo, no les gustaría grabar la cantidad de ventanas, pero el punto es que no observan otra cosa. Imagínense 330 años para atrás. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el cálculo mecánico que ustedes creen que hizo la persona que pensó este impuesto? ¿Cuánto iba a recaudar? Imaginen que uno pagaba 10 pesos por ventana. ¿Cuál fue el cálculo mecánico que hizo la persona que diseñó el impuesto? 10 por está por cuatro. ventana. Multiplicó ventanas por... Probablemente esta persona ya ha hecho 10 por 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ese es el cálculo mecánico. Digo, che, antes del impuesto me caminé toda la ciudad, conté la cantidad de ventanas que había, la multipliqué por un monto fijo, pumba, vamos a juntar esto. Luego todas las ventanas para el fondo. Bien. Pregunta número 3, la roja. ¿Existen reacciones de los contribuyentes? ¿Qué hacen los contribuyentes? En el caso de monotributo no se pasaban del umbral. Es exactamente lo mismo, es igual. Nada más que con diseños distintos, pero la lógica es exactamente igual. Acá vos movés la base imponible cuando te factura tu pareja, tu amigo, tu tía, etc. ¿Qué hacían acá? Tapar la ventana. ¿Bien? Por ejemplo, igual que dormir esa habitación sin... Ahora, último comentario, ya son las 10. ¿Ustedes se creen que este impuesto tiene costo de eficiencia? Muchas veces ustedes escuchan, bueno, los impuestos tienen costos de Sí, eficiencia, bla, bla. muchísimo. Tenés que ir casa por casa contando la ventana y cobrándole. Ese es el costo de recolección. Imagínate que no exista. Vamos a un caso más. En este ejemplo puntual, ¿ustedes creen que existen costos de eficiencia de este impuesto? ¿Qué pasa con las ventanas? Se tapan. ¿Bien? Y si se tapan las ventanas, hay menos luz, hay menos aire, la gente se enferma más, etc. Ese es el costo de eficiencia, que a veces uno lo... Che, los economistas... Bueno, ahí está un caso concreto. Si yo tapo toda la ventana, esta casa no tiene luz, no ventila, tiene olor, probablemente los que vivan se enferman más rápido, requieran más gastos en medicamentos, se mueran antes, etc. Ese es el costo de eficiencia. ¿Bien? 10 en punto, terminamos acá y nos vemos.